Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15. ...29 a 34. Primera Corintios 15, 29 a 34. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Una bendición estar juntos en la casa de Dios. Es un texto breve. Estamos acercándonos al final de este capítulo tan hermoso. Si ya lo tiene, vamos a leer juntos el texto de la palabra de Dios del 29 al 34. Bueno, leamos juntos. Dice así la palabra del Señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Nosotros vivimos conscientes de la realidad de la muerte todos los días, porque estamos claros que esta vida terrenal, por bonita, cómoda, exitosa o formidable que pudiera ser, se va a acabar. No nos va a durar eternamente, porque la Biblia es tajante en cuanto a la brevedad y lo fugaz que es la vida terrenal. Todos los años que pudiéramos vivir pronto pasan y volamos. Es inevitable como tan real y verdadera también e inevitable en nuestro caso es nuestra futura resurrección. El tema sigue siendo el mismo, la resurrección y sus implicaciones generales. Esta semana, por alguna razón, estaba pensando precisamente, a raíz del texto que tenemos aquí, en cuanto a lo corta que resulta la vida, ¿no, hermanos? Que estaba pensando por alguna razón, me vino a la mente algunas cosas, recordando que, bueno, yo llegué aquí hace ya algunos años a este país y como que todos estos años que se han pasado, es como si yo hubiera hecho algo así, un pestañeo. Rápido, se pasaron todos estos años. Yo llegué a este país cuando tenía 28 años y hoy tengo 60. He pasado más de la mitad de mi vida aquí, en México. Y pensaba, de hecho, por alguna razón, que ya no me sería muy fácil, porque no me resulta pensar en el hecho, resulta fácil pensar en el hecho de que yo tuviese o pudiese regresar a mi país. Y digo, pues no, como que no. Es complicado pensar, a menos que Dios me dijera, te vas, y Él claramente lo indicara, pues tendría que hacerlo, pero pensaba, pues no. Y me venía a la mente precisamente el Salmo 90. El Salmo 90 dice que los años de nuestra edad son 70. Y dice, y si algunos llegan a los 80, dice con molestias y trabajos. Y luego dice, porque pronto pasan y nos vamos.
¿No le parece a usted, hermano, que así ha sido la vida? Para algunos ya estamos grandes, otros lo están aún más. Dios les ha dado la bendición de llegar a cierta edad, nos ha dado la bendición de llegar a cierta edad y pensamos, bueno, es que es complicadito esto de pensar a qué hora me hice viejo o a qué hora me estoy haciendo viejo. Y no se puede evitar. Podemos tomar medicinas, dormir 8 horas, 10 horas diarias, ejercitarnos, comer sano, en fin. Puede ser que eso ayude, pero hermanos, desde que nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre empezamos a morir, a envejecer. Y vemos a los niñitos chiquitos, ¿verdad? Los niñitos que van y dicen, ay, bonito es un niñito. Sí, pero está envejeciendo, no se le nota. Pero va a llegar el día en que igual que como yo y usted, nos veamos al espejo y ¿qué vamos a ver en el espejo? ¿A qué hora se me arrugó la cara, ¿no? Estas patas de gallo y ¿verdad? Las canas y ¿a qué hora? ¿A qué hora me quedé pelón? ¿A qué hora me quedé pelón? Aunque no lo crean, tenía bastante pelo. En fin, es complicadito, hermanos. Sin embargo, aunque la vida solo es un espacio de tiempo, se pasa pronto. El Salmo 90 dice en el verso 10 esto: los días de nuestra edad precisamente son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan. Dice, y volamos. Parece que fue ayer, como dicen por ahí, ¿verdad? Que fuimos niños. Y lo digo por los adultos en particular y básicamente por mí. Luego fuimos jóvenes, entramos a madurez, un día nos casamos, engordamos y empezamos a ver en nuestro cuerpo que el tiempo ya no pasa, se queda estancado. Ya no pasa el tiempo, ahí se quedó. Hace unos años atrás me llegó la noticia que uno de mis amigos de la infancia murió. Me avisaron que uno con los que yo solía jugar fútbol y crecimos en la iglesia, murió, muy joven. Cuando me avisaron, dije, ¿cómo puede ser? Pues no es que uno no piense en esas cosas, ni uno no acepte las cosas, pero como que de pronto te dicen es que murió fulano, y tú creciste con esa persona, y jugaste con él, y anduviste con esa persona, y éramos buenos amigos, casi hermanos, y te dicen, se murió. Y dice, ¿qué pasó? No es posible. ¿Ah? Y son palabras que usamos, expresiones que usamos, no porque realmente no lo creas, sino porque te parece que, ¿cómo se puede morir alguien joven? Y eso nos recuerda que nadie tiene segura la vida, ¿verdad? Hoy estamos aquí cantando muy bonito y felices, y como le he dicho otras veces, puede ser que en la semana nos avisen, alguien falleció. Pero si el domingo cantamos en la casa de Dios, ahí estaba mi hermana o mi hermano cantando conmigo al Señor, ahora está en la presencia de Dios. Y tal vez nos va a sacudir la noticia si eso pasara. Pero debemos tener claro, hermanos, que solo se nos adelantó. ¿Verdad? ¿A dónde se va? Con nuestro Dios, hermanos. El día que usted le diga o sienta que ya se está yendo, no se agarre. Suéltese. ¿Verdad? Porque para allá vamos. Unos se van a ir más rápido, otros despuesito, pero al fin todos vamos de la manita. A la casa de Dios. A las moradas eternas. Por eso dice el texto de la palabra de Dios, pronto pasan y volamos. Recordaba entonces hace unos días que cuando me vine a México yo tenía entonces 28 años y mis padres tenían mi edad. Por alguna razón estuve pensando,
Mi ardillita estuvo ahí funcionando, haciendo recuerdo del pasado y pensaba, sí, cuando yo me vine a México, mis padres tenían mi edad y yo tenía la edad de mi hijo mayor. Y le digo a Dios, Señor, ¿a qué hora se pasaron estos años? ¿A qué hora? Y recordaba lo que dice el Señor. Pronto pasan y volamos. Mis padres ya no están conmigo. Ellos ya están con el Señor. Partieron a la patria celestial. Y sigue sonando la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Pronto pasan esos años y nos vamos. Pablo ha dejado claro, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor es clave y fundamental para la seguridad que todos nosotros debemos tener en la esperanza que abrazamos de todo corazón en la futura resurrección. No sabemos cómo será, qué vamos a experimentar, cómo será ese momento especial y sorprendente, hermanos, cuando, si es que ya morimos, nuestra alma venga con nuestro Dios y el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llame y nuestros cuerpos se levanten. Salgan de la tumba y se unan nuestra alma y nuestro cuerpo otra vez y nos vayamos con Él. Yo no lo sé y trato de imaginarme cómo será y hasta me resulta increíble todas las cosas e ideas que me vienen de cómo podrá ser ese momento, porque la Biblia no dice, solo dice lo que sucederá, no explica cómo sucederá, lo dice y lo asevera y lo creemos. Toda la historia humana va a llegar a su culminación. Cuando nuestro Señor regrese, todo lo que hoy estamos viviendo y experimentamos llegará al final. Y entonces todos vamos a recibir lo que cada uno merezca. Unos vamos a resucitar para vida eterna porque hemos confiado absolutamente en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Él y resucitaremos para vida eterna. Pero muchos otros van a resucitar igualmente para condenación eterna, porque habiendo podido creer en el Señor, confiar en Él, al escuchar el mensaje de salvación lo rechazaron consciente, voluntaria y deliberadamente y decidieron vivir su vida apartados de Dios. Así lo confirma el Señor en Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Unos se levantarán para estar con Dios, otros para estar lejos de Él. Pero como vimos la semana pasada, solo habrá una resurrección. Una, no dos, ni tres, solo una. Porque las Escrituras enseñan que el regreso de nuestro Señor también será uno solo. Y su regreso será definitivo. No vienen etapas en las que el Señor reinará y entonces habrá oportunidad para que la gente vuelva o pueda creer si no lo hicieron antes de que el Señor viniera. No, hermanos, eso lo explicamos un poquito la semana pasada y aunque no es el objetivo hablar del milenio, de la tribulación, del Armagedón, porque todos esos son asuntos que muchas veces se manipulan demasiado y usted lo puede oír ahora en internet. Mucha gente se ocupa demasiado en esas cosas y aún hasta se pelean con otros cristianos, se divide la gente y se rompen amistades porque no hay un acuerdo en cuanto a las posturas de estas cuestiones acerca del fin del tiempo. Hermanos, la Biblia es clara y es sencillamente clara en el sentido de que el Señor va a venir un día y cuando Él venga, todos resucitarán, todos. No habrá otra resurrección especial para los del Antiguo Testamento, para los santos de tal época, no, una sola resurrección. Y desde que el hombre existe hasta el final de los tiempos, los que murieron se levantarán de la tumba. Unos, como ya leímos en Juan 5:29, saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. No va a haber otra resurrección. El Señor no va a venir en otra ocasión para levantar a otros. No va a haber una tercera venida, solo va a haber un segundo regreso del Señor. Esa venida del Señor será entonces definitiva. Todos tendrán lo que merecen, incluyendo a los hijos de Dios. Juan el Señor por medio de Juan en Apocalipsis 5, como vimos la semana pasada y lo dijimos rápido porque no es el objetivo hablar de Apocalipsis, aunque decía yo que valdría la pena en un momento dado hacer
un estudio de algunos textos de la Escritura para poderlos esclarecer. Dice que el diablo tiene que ser atado por un tiempo. Y ahí se habla de un milenio, ¿verdad? Y después desatado para que vuelva a hacer de las suyas. La Biblia no dice literalmente que el diablo tenga que ser atado, habla de atado en el sentido de que será imposibilitado a dañar nunca más, hermanos, a los hijos de Dios. Aquí vivimos bajo el ataque del diablo. El diablo trabaja todos los días, no descansa ese porque tiene poco tiempo, sabe que su tiempo está limitado y un día será echado al lago de fuego ardiendo. Y mientras ese momento no llega, quiere apartar a muchos de creer en Cristo y quiere dentro de la iglesia separar a muchos del camino del Señor y llevárselos lejos del Señor, porque no quiere que la iglesia trabaje, no quiere que usted y yo nos levantemos para servir al Señor, que produzcamos fruto para la gloria de Dios. El diablo no tiene interés en que usted y yo crezcamos en la palabra de Dios y nos entretiene con cosas de este mundo transitorio y nos hace creer o nos quiere hacer creer que este mundo tiene un valor al que debemos aferrarnos para no soltarnos, porque esta vida es única. Si usted no la vive hoy, ¿cuándo la va a vivir? Se va a ir de este mundo sin disfrutar de muchas cosas y a muchos convence y aparta de Dios. Y eso es a lo que el diablo se dedica, hermanos. A impedir que muchos lo conozcan a Dios y a apartar a muchos otros del camino del Señor. Eso depende de nosotros. Pero la Biblia dice que cuando el diablo sea atado, lo que está diciendo es específicamente que será imposibilitado un día para dañar a los hijos de Dios, porque cuando nosotros seamos llevados a la patria celestial, hermano, allá ya no va a haber pecado. Allá ya no va a haber lucha contra nuestra carne, nuestra naturaleza caída, porque será todo perfecto. Lo vamos a ver ya en versos ya al final. Pablo va a hablar de esto. Esto imperfecto, dice Pablo, no puede heredar lo perfecto. Esto mortal, dice Pablo, no puede heredar lo inmortal. Es necesario un cambio. Y ese cambio se va a dar a través de la muerte física o cuando el Señor venga y los que estén vivos o estemos vivos y Él llegara en vida a nosotros, hermanos, dice, seremos transformados para estar con el Señor. Eso es lo que sí dice la Biblia. Entonces, todos nosotros podremos vivir eternamente libres del pecado cuando el Señor venga y el diablo sea echado donde merece estar eternamente, junto con todos aquellos que hoy cierran su corazón al Señor. Aún hay esperanza, ¿verdad? Y lo hemos estado diciendo porque muchos tal vez van a ver esta predicación en internet y muchos quizá no han creído en el Señor, han oído el mensaje de salvación, lo han escuchado y están conscientes de las cosas que se les ha dicho, que algún cristiano les ha hablado y saben que va a haber una condenación eterna, pero no han tomado la decisión. Usted que ha oído el mensaje de salvación, usted que ha escuchado que es pecador y que está bajo condenación eterna, si se muere en esa condición se va a ir lejos de Dios y no va a haber poder alguno que lo salve, lo saque del lugar a donde va a ir a dar eternamente. Pero ahora es el tiempo. Hoy es la oportunidad para que aquel que no conoce a Cristo pueda arrepentirse y pueda abrir su corazón y pueda tener el regalo más grande de todos, que es la vida eterna. Pero cuando Cristo venga, se habrá acabado. Y yo le he dicho a usted, como paréntesis, en este momento, se lo vuelvo a decir, por eso es importante, hermano, que nosotros hablemos de Dios. Mire, esa persona que usted quiere mucho, que usted estima y que ama porque es alguien muy cercano a usted y puede ser parte de su familia, pero no conoce a Dios, esa persona está al filo de una eternidad sin Cristo. Si yo me muero hoy, no pasa nada. Algunos van a chillar porque les va a doler que me muera. Es inevitable. Pero en medio del dolor nosotros tenemos esperanza. Una esperanza, hermanos, que no nos va a dejar jamás. Esa esperanza lleva a estar en paz cuando nuestros seres queridos cristianos se van de esta tierra. Nos lleva a estar tranquilos en medio del dolor, pues sabemos con quién están. Pero cuando esa persona que no conoce a Dios y que es un ser querido suyo se muere sin Cristo, ¿sabe qué? Va a doler mucho si usted, pudiendo hablarle de Dios hoy, no lo hace. Dígale que Dios le ama. Dígale que tiene esperanza en Cristo mientras está vivo. Porque cuando se muera se acabó. Por más que aquí recen,
Por más que aquí hagan lo que hagan para pretender sacarlos de donde van a estar y llevarlos al cielo, eso no sucederá. Es una mentira del diablo. El purgatorio es una mentira del diablo. Entonces, hoy podemos hablar de Dios. Dígale, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Que se enojen con usted, que se burlen de usted, que le digan, oye, ¿vas a salir con tus cosas? Mejor si me vas a hablar de tus cosas, ni me hables. Eso es lo más que le puede pasar, o que le den unas cachetadas. ¿Y qué si nos pegan unas cachetadas por hablar de Dios, hermanos? ¿Eso nos va a callar la boca? Hermano, hable de Dios. Dígale a esa persona que Dios le ama. Cuando se muera, usted va a estar tranquilo, porque usted le dijo lo que debía decirle. La decisión fue de esa persona finalmente. ¿No quiere estar con Dios? El resultado va a ser que no va a estar con Dios. Pero usted habrá hablado de Dios a quien debe hablarle. Pero si usted, hermano, no lo hace, Dios le va a reclamar a usted. Así es que es tiempo para hablar de Dios. Es tiempo para decirle a las personas que Dios les ama. Tal como lo hemos estado examinando, el regreso del Señor es clave. Y es fundamental para que todo esto que ahora existe llegue al final, a un final definitivo. Esto bonito que vemos en el mundo, hermanos, se va a acabar. Pedro dice que en tiempo de Noé todo fue destruido. ¿Se acuerdan cómo dice? Dice, por medio del agua. Pero todo esto que está ahora y nos hace a veces quedar hasta emocionados por cuando va a un lugar y ve algo bonito, una arquitectura, algún paisaje natural, un río, alguna cosa. Dice Pedro, todo esto está reservado para el fuego. Para el fuego. Así es que esto un día no va a existir. Pero el Señor habrá hecho cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Y donde usted y yo vamos a estar. Hermano, ¿esto a usted no le anima? Como le he dicho, a mí sí me anima. A mí me emociona saber que mi Señor me hizo una promesa y yo estoy 100% seguro que cuando yo me muera, la voy a ver cumplida en mí. Voy a prepararte un lugar, me dijo Marco Tulio Ambrosio Sánchez. Voy a prepararte un lugar porque has creído en mí. Para que donde yo esté y tú, Marco Tulio, estés conmigo toda la eternidad. Hermano, yo estoy contento por eso. Y no hay forma en que yo le pueda agradecer a Dios por lo que ya hizo para mí. El solo hecho de haberme dado la salvación fue más que suficiente. Y todavía el Señor me ha ido a preparar un lugar especial para estar con Él eternamente, en la casa del Padre. Hermano, eso es hermoso. Por lo cual yo no ceso de alabar a Dios. Yo fui un día un perdido. Y un perdido no porque me quedara en la calle tirado de borracho, no. Viví una vida terrible de hipocresía y de doble cara con Dios. Hasta que Él me encontró y me convenció de que era mejor estar con Él. Y le dije, Señor, ¿me amas? Y me dijo, te amo. ¿No me lo crees? Le dije, sí, Señor, te lo creo. Y entonces me extendió su mano y tomó mi mano sucia. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Lucas 15. ¿Cómo regresó ese hijo a la casa del padre? Ahí andaban las moscas encima de él, ¿verdad? Todo puerco y asqueroso que regresó. Y cuando el padre lo vio de lejos, ¿recuerda qué hizo el padre? Lo vio y dijo, ¿esa cosa es mi hijo? No. El padre salió corriendo y ¿qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Mi hijo había muerto y ha revivido. Lo había perdido y lo ha encontrado. Ese es Dios con nosotros, hermanos. Si a Dios no le dio asco tomar mi mano, hermano, ¿por qué a mí me va a dar vergüenza hablar de ese Dios con otros? Ese Dios que me amó a mí, así, ¿por qué me va a dar vergüenza decirle a otro que también le ama? Todo va a llegar al final.
tanto el mal encabezado por el diablo como este mundo contaminado por el pecado, va a llegar al final. Mientras el Señor no vuelve, la iglesia de Cristo atraviesa por tribulación. Tribulación que ha sido desde el inicio de la historia de la iglesia una terrible realidad, hermanos, en la que muchos cristianos han vivido en carne propia, tal como el mismo Señor anticipó. Juan 16:33, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la misma palabra que aparece ahí como aflicción es traducida en otros textos como tribulación. En el mundo tendréis tribulaciones, conflictos, experiencias terribles. Eso es lo que significa la palabra. Pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Quisiéramos vivir una vida sin conflictos, ¿no cree usted? Yo sí. Yo sí quisiera vivir una vida sin sobresaltos, sin preocupaciones, sin angustias, sin noches de tronadera de dedos. Quisiera vivir una vida libre de tensión, pero no la vivo. Apenas acaba de llover en mi milpita y ya está lloviznando otra vez, ¿verdad? Así nos pasa. Estamos pasando por una crisis ahora y mañana se aumenta otra. Hoy le dan una mala noticia y al rato otra. ¿Se acuerda de Job? Estaba muy tranquilo, tomándose una limonada en casa. Y llegaron a decirle, oye, no te asustes, pero tus hijos estaban en la casa de tu hijo el mayor y un viento fuerte azotó la casa de los 4 lugares y les cayó encima y los mató a todos. Solo yo escapé para dar, y mientras este hablaba, llegó otro. Señor, estaban tus siervos cuidando tu ganado y llegaron tus enemigos y se lo robaron todo. ¿Y qué dijo Job? Pues Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así es, hermano. La tribulación a la que el Señor se refirió varias veces, por ejemplo, Mateo 24:9, 24:21, Marcos 13:19, a la que también se hace mención específicamente en Apocalipsis 7, no es un evento exclusivo, puntual y exacto en el tiempo, en el futuro, no. Tanto el Señor como Juan en Apocalipsis hicieron alusión a la experiencia por la que han pasado los santos desde el inicio de la historia de la iglesia cristiana, hermanos. Y esa historia nos dice que muchos cristianos han vivido una vida de dolor, crisis, hacinamiento, abusos y muerte. Y bajo estas circunstancias muchos cristianos han tenido que partir a la patria celestial. Y así han entrado a la patria celestial, al descanso eterno, habiendo vivido aquí en este mundo desde el momento en que encontraron al Señor, una vida de desgracia, y pasaron por la puerta de la muerte en medio de terribles situaciones. Pero ahora dice Apocalipsis que están victoriosos, libres por fin de todas estas calamidades que siguen siendo para nosotros, hermanos, aquí en este mundo nuestro pan diario. Ellos están libres allá, vestidos de ropas blancas, alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Y cantan un canto de victoria porque ya fueron sacados de este mundo de tantos problemas para estar con el Señor. Pero usted y yo estamos aquí. Ponga sus pies ahí donde está. Mire, este es el suelo. Aquí estamos. De pie en este mundo de tantos conflictos y de tantos problemas. Nos da miedo ir al doctor a veces. No queremos que nos digan, usted tiene tal enfermedad. Peor que nos digan, usted tiene una enfermedad terminal ya y ni siquiera se ha dado cuenta. Ha sucedido con hermanos queridos. Vino un hermano hace tiempo atrás, aquí de Puerto Escondido, a la Ciudad de México, a hacerse unos estudios porque traía unas molestias. Yo no sabía, apenas venía llegando de una visita de mi familia en Guatemala y me habla en el camino, pastor, soy fulano. ¿Puedo hablar con usted, hermano? Mire, no, ahorita voy llegando, pues en un ratito yo me comunico con usted.
Me instalé de regreso y le hablé y me dice, pastor, es que tenía unas molestias, vine a la ciudad a hacerme unos estudios. Y con su voz entrecortada me dice, pastor, me dice el doctor que tengo una enfermedad terminal. Me queda como un mes de vida. Y me dice, pastor, no me quiero morir todavía. Tengo una niña de 4 años, su segundo matrimonio, un niño de 7 años. Los quiero ver crecer. Los quiero ver crecer, pastor. Quiero verlo, quiero que usted ore conmigo. Quiero pedirle a Dios que me dé por lo menos 10 años de vida para ver crecer a mis hijos. ¿Sabe que él pedía 10 años? Dios no le dio ni 10 días. No tuvo ni un mes. Estuvo aquí un domingo, ese domingo siguiente estuvo aquí con otros sus amigos, adorando al Señor. Pasamos aquí a orar juntos. Fui a su casa a orar con él en la semana. Ese domingo siguiente no vino. Hablé con él, me dijo, es que me puse mal, pastor, me sentí muy mal, no pude ir. Pero el otro domingo, si Dios quiere, ahí estoy. El lunes, antes de las 8 de la mañana, me habló su hermana. Pastor, soy fulanita, hermana de... Nada más para avisarle que mi hermano ya no está. Antes de las 6 de la mañana tuvo un paro respiratorio. Ya no fue posible ayudarlo, pastor, ya está con Dios. Así es, hermanos. Hoy estamos, mañana no. La vida, como le dije al principio, hoy la tenemos, pero puede ser que al rato se acabe. Ese es el mundo en el que estamos. Y no podemos librarnos de esto. Podemos vernos fuertes al espejo, podemos sentirnos jóvenes porque lo estamos físicamente, pero solo Dios sabe hasta cuándo eso llegará, hasta dónde llegará. Y yo puedo planear y puedo decirle, Señor, de aquí a 10 años, primeramente en tu nombre, esto y aquello, esto y lo otro, y mis hijos y mis nietos, y esto y aquello. Y Dios estar pensando otra cosa de mí. Y Dios está diciendo, no, hijo, en unos días tú estarás conmigo. Estarás aquí alabando mi nombre, junto con muchos otros que ya no están allá. Tú dices eso, pero yo tengo otros planes para ti. Y estos planes son mejores. Y yo digo, amén, Señor. Amén. Porque Dios no se equivoca. Como le he dicho otras veces, si usted me dice, pastor, ¿usted se quiere morir? Como de quererme morir, no. Yo le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Y me gusta tomarme un buen cafecito en la tardecita, ¿no? Con una conchita. Me gusta un buen plato de pozole. Es mi plato preferido. Me gusta Cancún. Me gusta Acapulco con todos los balazos, ¿no? Me gusta respirar, me gusta sentir ese calorcito. Me gusta el amor de mi familia. Pero no estoy aferrado a la vida, hermano. No lo estoy. Yo le doy gracias a Dios por un día que comienzo y le digo, Señor, si tú quieres, lo voy a terminar. Porque yo no sé si en el transcurso de ese día Dios me diga, Marco, te toca, y me lleve. Me levanto agradecido porque ya abrí los ojos. Y cuando los voy a cerrar en la noche le digo, Señor, gracias porque me permites cerrar los ojos otra vez. Si tú quieres, los voy a abrir más tarde. Y vamos a empezar otro día. Pero ese es nuestro mundo, hermanos. Pero esto se va a acabar. Hoy tenemos un texto que no es fácil de explicar, especialmente porque el verso 29 que ya leímos tiene muchas interpretaciones y personalmente creo, hermanos, que aunque es complicado de interpretar, necesitamos hacerlo para nuestro bien. Es lo que vamos a intentar hacer brevemente en el tiempo que aún nos queda. Dice el verso 29 entonces, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, dice Pablo, se bautizan por los muertos? Bueno, es un texto complicado en realidad, pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué Pablo dice, por qué se bautizan por los muertos?
ustedes. Recordemos, hermanos, que la iglesia de los Corintios decía que no había resurrección. Habían llegado al punto de decir, no hay resurrección. Bueno, si no hay resurrección, como Pablo ya lo dijo en los textos anteriores de este mismo capítulo 15, si no hay resurrección, entonces, pues, ¿cuál Dios? No existe Dios, no existe un Salvador. Cristo vino y fue como cualquier otro ser humano en el mundo. Entonces, ¿cuál preocupación por el pecado? ¿De qué nos debemos preocupar? No hemos disfrutado muchas cosas, hemos sido tan tontos de no disfrutar lo que el mundo ofrece, porque, hermanos, si el mundo ofrece algo que no he vivido, no he experimentado, no he gozado, porque creo en algo que realmente no existe, no es, he sido un tonto. Y Pablo dice, somos los más dignos de ser tenidos en lástima de todos los hombres. Perdemos el tiempo aquí, para que cantamos algo que en realidad no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser. Si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y nuestra práctica, hermanos, no tiene sentido. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hago yo aquí? Predicando una cosa, una situación que no tiene sentido tampoco y no es real. Pero Pablo dijo en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Sí hay resurrección. Y la resurrección que nosotros creemos, hermanos, es tan real como el aire que estamos respirando, como el sol que nos calienta. Creemos en esa resurrección. Y siendo que creemos en esa resurrección, debemos vivir todos los días aceptándola, creyéndola y viviendo por fe, sabiendo que un día a nosotros nos va a tocar también el turno para levantarnos de la tumba fría y estar con nuestro Señor eternamente, porque las primicias de esa resurrección fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice entonces a la iglesia de los Corintios, ustedes dicen que no hay resurrección, entonces si no hay resurrección, ¿qué hacen bautizándose por los muertos? Los mormones dicen, y esa es una de sus enseñanzas falsas, obviamente, que se deben bautizar por los muertos, porque cuando una persona se bautiza por alguien que ya se murió, hace posible que esa persona sea salva y se vaya al cielo. Una terrible mentira. Pero ellos lo practican, ellos lo creen y lo hacen. Pablo dice entonces a la iglesia de los Corintios, si no hay resurrección de muertos, entonces, ¿qué hacen ustedes bautizándose por los muertos si en realidad no hay resurrección de muertos? Suena como cuando el Señor fue atacado por los saduceos. ¿Recuerda usted? Ahí el Señor fue atacado pues por los saduceos. Ahí en Mateo 22, le dijeron, Señor, fue aquí en nuestro pueblo, una mujer se casó y se murió el marido. Y la ley dice que entonces el hermano de debía casarse con la misma mujer para tener hijos y entonces levantar descendencia al difunto. Y se murió. Y así dice, se casó con los 7 y bueno, todos se murieron. Y dice, al final pues, Señor, en la resurrección, ¿de quién será mujer? Si todos la tuvieron. Y el Señor le dice, bueno, ustedes están equivocados porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. No habrán matrimonios, no habrá nada de eso. Dice, además, el Señor sabía, ustedes ni siquiera creen en la resurrección. Entonces, ¿para qué me preguntan en la resurrección si ni siquiera creen en ello? Obviamente nosotros sabemos, porque el texto lo dice, que lo hicieron para tenderle una trampa al Señor. Bueno, yo le digo a usted, esto que los corintios estaban haciendo suena como lo que los saduceos hicieron con el Señor en Mateo 22, tendiéndole una trampa sobre una situación que ni ellos aceptaban. Así es de que Pablo le dice, bueno, ¿qué hacen ustedes bautizándose por los muertos? Y en realidad, como ustedes dicen, los muertos no resucitan. Ya que en aquellos días, la falsa enseñanza de que se podía bautizar por los muertos era algo que circulaba por muchas partes y algunos lo enseñaban. La iglesia de los Corintios lo había aceptado terriblemente, había abierto su mente y su corazón a esta falsa enseñanza y entonces habían empezado a decir, no hay resurrección de muertos, pero estaban practicando el bautismo por los muertos. Y dice Pablo, entonces, ¿por qué se bautizan por ellos? ¿Por qué ustedes hacen estas cosas si en realidad lo que ustedes están diciendo es otra cosa? Están contradiciéndose ustedes mismos. Bueno, hay que resolver esto, hay que aclarar esta situación, por lo tanto, entonces, les quiero decir estas cosas. Y Pablo empieza a tratar este asunto ahí de nuevo. No existe tal enseñanza en la Escritura. Obviamente la Biblia enseña que luego que una persona muere, solo le espera un destino eterno.
con Cristo o separado de Cristo eternamente. No hay ninguna posibilidad para que la salvación, después de que una persona muere, llegue a ser una posibilidad, una realidad más bien, para aquel que ya se murió. Porque es en vida que una persona tiene la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, entender el mensaje de salvación y creer en él. Muertos, toda oportunidad para aceptar el mensaje de salvación, hermanos, y ser salvo, se acabó. Imposible que una persona muerta pueda salir de donde va a dar para ir al cielo, si es que eso es lo que sería la finalidad de hacer cosas como bautizarse por los muertos, como los mormones hacen, como hacían los creyentes o muchos creyentes en la antigüedad. En Lucas 16, por ejemplo, es una parábola que usted y yo conocemos muy bien, la parábola del rico y Lázaro. La parábola dice que cuando el rico murió, dice, fue sepultado, simplemente. Pero Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, es decir, al cielo. Y luego retoma el caso del rico y dice, y aquel atormentado en la llama decía, Padre Abraham, envía a Lázaro que remoje la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El texto no dice ahí de ninguna manera, y usted puede examinar ahí Lucas 16, leer todo el capítulo, y no va a encontrar en ninguna parte de la parábola del Señor, de rico y Lázaro, que el Señor diga que se pueda hacer algo por los muertos. Al contrario, cuando el rico le dijo en la parábola a Abraham, envía pues, dice, a alguien que les predique. Tengo hermanos que no quiero que vengan a dar a este mismo lugar que le dijo Abraham. Dice, a Moisés y a los profetas tienen. A ellos oigan. Nadie puede ir de aquí a allá. No se puede. Es imposible. El que va a dar al cielo no puede cambiar su destino eterno. Bendito Dios. El que va a dar al infierno no puede cambiar su destino eterno. La Biblia no enseña que se pueda hacer algo para que una persona que no conoce a Dios lo podamos sacar de ahí por medio de rezos, limosnas, lo que sea que hagamos. No, es imposible, no se puede. Si estábamos hoy en la escuela dominical, los hermanos en el estudio, dice la palabra de Dios, y el Señor es tajante cuando dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es tajante el Señor. Y luego dice de manera tajante también, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, dice, sobre él. La Biblia no abre posibilidades para otro chance, otra oportunidad. No, se acabó. El hombre puede creer en Cristo y tener la vida eterna ahora. Pero si no quiere creer en Cristo, esa posibilidad se cierra. Y se la cierra a sí mismo. Los mormones le llaman a esta práctica el bautismo vicario. Es decir, se pueden bautizar por los muertos y creer que esto hace posible que sus muertos sin Cristo, sin salvación, vayan al cielo. Imposible, es una mentira del diablo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, dice entonces, el juicio. Mueran una vez, no dos, no tres. Mire, es absurdo eso de la reencarnación. Es que voy a reencarnar en un pastor. Por favor. No, usted no va a reencarnar en nada. Se acabó, la vida se acaba cuando se termina aquí, ya no hay más. Llegó a su final. Pablo, en base a la verdad cristiana, refuta esta equivocada práctica en la iglesia de los Corintios y sus preguntas tienen amplia razón, porque si ellos no creían en la resurrección, tampoco tenía ningún sentido que estuvieran haciendo esto. Al estudiar el texto del verso 29, hallamos una verdad que resulta muy importante y que es bueno comentar a la luz del mismo texto bíblico. Muchas veces el testimonio de la muerte de una persona que ha creído en Cristo resulta en un gran testimonio para gente que no conoce a Dios. Yo he estado con hermanos en el hecho de su muerte, y lo que en general una persona que sabe que está muriendo me dice es: pastor, ya voy con el Señor. Ya voy a estar con el Señor. Recuerdo a un muchacho que estaba muy enfermo, una enfermedad que él se provocó por alejarse de Dios, y después eso lo trajo a Dios de regreso
Otra vez, cuando lo fui a ver, me dijo, yo tenía que salir de viaje a Guatemala y yo le dije, primero Dios, nos vemos de regreso. Me dijo, no, pastor, no. Yo ya no voy a estar aquí, me dijo. No, le dije, sí, primero Dios, vas a estar. No, me dijo, pastor, yo no voy a estar, pero voy a estar con el Señor. Con una sonrisa, hermano, en su cara, sin lágrimas. Una gran sonrisa. Me dijo, pastor, yo no voy a estar acá, pero voy a estar con el Señor y allá lo voy a esperar, pastor. Allá lo voy a esperar. Hermano, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. No porque me diera tristeza que se iba a morir, sino porque me emocionó su fe, su seguridad en el Señor. Y cuando una persona, hermano, se muere conociendo al Señor y se muere así, y alguien que no conoce a Dios, siempre dicen, ¿cómo es que ustedes pueden estar tan tranquilos? ¿Cómo es que a ustedes se les muere alguien y están aquí cantando? Lo he oído muchas veces. ¿Cómo pueden cantar si se les murió un ser querido? Bueno, porque tenemos esperanza. Tú no lo entiendes. No lo entiendes porque no has querido oír el mensaje de salvación y creer en el Cristo que nosotros conocemos. El día que tú conozcas a ese Cristo también vas a estar en la misma circunstancia, porque la misma esperanza, hermano, reviste al que cree. La misma esperanza. Y sí hay lágrimas en nuestros ojos. Cuando me dieron la noticia de mi padre muerto, lloré. Ya no pude estar allá para decirle, papá, lo amo. Ya no pude, pero yo sé que se lo voy a decir un día. Yo sé que sí. Porque lo voy a alcanzar. Y aunque lloré, había paz en mi corazón porque yo sé dónde está. Como Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Y que es fiel, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, esta es nuestra esperanza. Entonces, aunque tal vez nosotros, hermanos, no entendemos muchas veces el asunto y el proceso de la muerte, esa experiencia lleva a muchos a veces a entender que necesitan también conocer a Dios. Nosotros los hijos de Dios le debemos al mundo nuestro testimonio de vida. Usted y yo somos luz y sal frente a un mundo que se cierra al mensaje del Evangelio. Pero esta doble función que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, como luz y sal, nos ha comisionado para influir de manera correcta en un mundo que necesita ver el testimonio de vidas transformadas que somos nosotros. Porque esa es la razón de nuestra naturaleza nueva en medio de donde nosotros estamos todos los días, ahí donde nos desenvolvemos todos los días, entre la gente con la que estamos todos los días. Es demostrar que Dios tiene el poder para cambiar la vida de ellos también cuando les predicamos este evangelio transformador, porque este evangelio transformador ha transformado, transforma, está haciéndolo en nosotros también. El mejor modelo y testimonio del poder de Dios somos nosotros. Cuando la gente supo cómo era y vio la forma de vida que yo llevaba y de pronto ven mi vida transformada, dicen, ¿cómo es que has cambiado? Yo no he cambiado, Dios me está cambiando. Ese Dios que te ama a ti también. Habrá gente obviamente que le va a decir, sí, es que bueno que Dios haga eso en ti, a mí déjame como estoy. ¿Verdad? Hay gente que así dice. Pero habrán otros, bendito Dios, que van a decirle, oye, háblame de Dios. De si lo hizo contigo, lo va a hacer conmigo. Si tú eres un borracho, tú eras un drogadicto, tú eras un delincuente y mira lo que eres, no lo creo, no lo puedo creer. Pues créelo, porque Dios lo quiere hacer contigo también. Y Dios cambia a la gente, hermano, usted y yo no. Usted y yo lo único que debemos hacer es dejar que Dios actúe a través de nosotros. Ustedes, dijo el Señor, Mateo 5, son la luz, la sal de la tierra, la luz de este mundo. Así es que, hermano, dejemos a Dios ver en nosotros, comenzando en nuestra casita. Tal vez ahí en nuestra casa hay alguien que no conoce a Dios. Deje que él o ella o ellos vean a Cristo en usted. Deje a Dios transformar su vida. Porque, hermano, nosotros somos la prueba innegable de que Dios es poderoso. Nuestra muerte no es muerte, hermanos. Es lo que la Biblia dice. Nuestra muerte no es muerte. El Señor lo dice, Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nuestra muerte no es muerte.
Cuando nosotros los hijos de Dios morimos, y lo escribo entre comillas, en realidad seguimos vivos. Esta es la promesa de Dios, es la realidad de Dios. Y esa es nuestra verdad, hermanos. Por eso cuando alguien a quien amamos mucho y conoce a Cristo se nos va de nuestro lado, físicamente tenemos en medio de nuestro dolor paz. No nos desmayamos de tristeza, no gritamos inconsolablemente, no nos azotamos en el suelo. No, hermano. Tenemos paz. ¿Se acuerda? Hay un himno en nuestro himnario que así dice: paz, paz. ¡Cuán dulce paz! Es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser de esta paz. Hermano, Dios es la razón de esta tranquilidad. Por eso a mí no me asusta que mi cuerpo se esté envejeciendo. No lo puedo evitar. Yo le doy gracias a Dios porque me permite vivir esta etapa de mi vida. Alguien me decía hace años atrás: ay, usted, ¿qué se siente tener esa edad? Yo tenía entonces 33. ¿Qué se siente tener esa edad? ¿Qué le preocupa a usted? Pues, ¿qué le preocupa, no? Ay, es que no sé qué voy a hacer de mí cuando yo tenga su edad. Bueno, le decía yo: mire, yo ya tengo 33, ya los viví, usted no. Usted todavía no, preocúpese usted. Pero yo ya llegué a esa edad. Pastor, ¿qué se siente tener 60? Pues, bien bonito, bien bonito. Sí, a veces se me truena, ya me están oxidando algunas cosas, pero bueno, es inevitable. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esperanza, y nuestra esperanza está bien puesta en las promesas y palabras firmes de nuestro Salvador y Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando un no cristiano puede ver ese testimonio de paz, de confianza y fe y tranquilidad en medio de la pérdida física, cuando nosotros estamos acompañados de amigos inconversos que nos acompañan ahí donde está nuestro ser querido, o cuando nosotros, hermanos, tal vez estemos atravesando esas últimas etapas de vida en medio de una enfermedad que nos está acabando, y la gente vea paz en nosotros, tal vez crean en ese Dios de paz. Tal vez puedan creer. Nuestro trabajo es dejar a Dios verse en nuestra vida. Nuestro trabajo es dejar que Dios se note en cada aspecto de nuestra existencia, aun cuando esos aspectos incluyan terribles enfermedades. Quizá no lo estamos deseando, no lo estamos pidiendo, no lo estamos pidiendo a gritos: Señor, mándame un cáncer, Señor. No, hermano, no. Oramos pidiéndole a Dios como el Señor nos enseñó en la oración, ¿se acuerda? Líbranos del mal. Eso es lo que le pido a Dios. Y cuando oro por usted, le digo: Padre, guarda a mi hermana, a mi hermano, guárdalo. Le ruego a Dios. Y si Dios me dice: ruégame, pero yo he deseado para fulano y mengano esto y lo otro. Señor, tú eres Dios. Tú eres soberano, Señor. Padre, yo quiero ver a mis hijos y conocer a sus hijos y cargar a mis nietos. Yo le digo a Dios. Tal vez Dios está pensando que voy a cargar, pero con un montón de tierra en sí. Pronto. ¿Cuál es el problema? Si una hermana no hace mucho, son de broma: ay, pastor, yo no quiero morirme. ¿Ay, qué será? Sentir que los gusanos se coman mi cuerpo. Ay, hermana, no. Usted ya no va a sentir nada. Por eso, aunque lo quemen, aunque lo descuarticen, aunque lo tiren al mar, y aunque ya va a ser de más. Es como cuando usted se toma su coquita, ¿verdad? Se toma su coquita, y ¿qué hace con el envase? Lo guarda. Ay, qué bonito envase, y lo guarda. No, lo tira. Lo valioso está dentro. Esto, hermano, solo es el envase. ¿Verdad? Solo es el envase. No estoy diciendo que no sirva. Contiene aquello que es valioso. Y hay que cuidarlo, sí, ¿verdad? Échese su cremita por allá. Si puede estirarse por allá, pues estírese por allá también. Cuídese. Porque a Dios no le sirven los muertos. A Dios le sirven los vivos aquí. Y si usted no se cuida, no va a tener salud ni para venir al templo. No va a tener salud ni para estar aquí en la casa de Dios. Ay, me tronó aquí, pastor. Bueno, pues sí. Pues enderécese y véngase. Aquí el Señor le va a quitar todo lo torcido. Porque si fuera lunes, torcido se va a trabajar. ¿O no? Entonces,
con más razón si es domingo para venir a la casa de Dios. Pero no nos desviemos. Dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando los no creyentes ven ese testimonio entonces de paz, de confianza, muchos han llegado al conocimiento de Dios a través de ese testimonio de creyentes firmes en el Señor. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado, leí en la semana el texto ahí de Hechos, cuando Esteban fue apedreado, Hechos 7. Usted puede ver ahí que Esteban dio su testimonio, su defensa. Y cuando habló de ustedes y les empezó a decir, dice que crujían los dientes y lo sacaron y empezaron a apedrear. Y no dice Lucas que Esteban dijera: ay, ingratos, ay, Señor, me duelen las pedradas, ¿por qué me dejas solo? No dice eso. Al contrario, Esteban alzó la voz y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y el rostro de Esteban ha de vestido un rostro lleno de paz, a pesar de los trancazos que estaba recibiendo y le estaban quitando la vida. ¿Y sabe quién estaba ahí siendo testigo de todo esto? Dice ahí Hechos 7, que los que apedrearon a Esteban se quitaron la ropa para más comodidad y lo pusieron a los pies de uno llamado Saulo. Y Saulo vio a un Esteban lleno de paz, lleno de serenidad, tranquilidad, y quizás hasta con una sonrisa en el rostro mientras estaba siendo asesinado a pedradas. Y oí a alguien comentar, y probablemente a Pablo jamás se le olvidó ese rostro de paz de Esteban. Con tal razón, cuando el Señor un día lo encontró en el camino a Damasco, de inmediato contestó: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Así que esa verdad sí la podemos aprender nosotros del texto de 1 Corintios 15, 29. El texto no está diciendo que usted haga eso. No nos podemos bautizar por los muertos, porque eso no nos sirve, no funciona, no es bíblico, no es correcto. Pero sí podemos, hermanos, nosotros ser de testimonio para otros, aún en nuestra muerte, para que otros vengan al conocimiento de Dios. Verso 30. No se me desespere, vamos a apurarnos un poquito más. ¿Y por qué dice nosotros peligramos a toda hora? Mire la pregunta que hace Pablo en el verso 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Es decir, si ustedes dicen que no hay resurrección y ustedes tienen razón, dice Pablo, ¿por qué yo entonces estoy corriendo tantos peligros por algo que no tiene sentido? ¿Verdad? ¿Por qué me pongo a hacer estas cosas y predico y me voy a meter a tantos lugares y la gente me está apedreando y me apalean y me persiguen y me escupen y me insultan? Si no tiene sentido esto, si no hay resurrección de muertos. Pablo hubiera sido un gran tonto si, teniendo la plena seguridad de que no había resurrección, como los corintios decían, se hubiera expuesto tanto como lo había hecho tantas veces. Por una fe inexistente, una causa sin sentido. Todos los apóstoles sufrieron y murieron bajo terribles dolores, sufrimientos, excepto Juan. Todos, hermanos, murieron terriblemente. Y la pregunta sería la misma: ¿por qué esos hombres dejaron que la gente hiciera lo que hicieron con sus cuerpos y sufrieron terribles cosas, hermanos, por una mentira? Si fuese mentira. Pablo dice: entonces, ¿por qué sufro tanto si ustedes tuvieran la razón? Esa es la pregunta de Pablo. Pablo no había sido la excepción en todo esto. Lea usted 2 Corintios 11, ya vamos a llegar un día a eso. Pablo dice en 2 Corintios 11, hablando de su propia persona: tantas veces me han apaleado, tantas veces me han apedreado, he estado como náufrago en alta mar, he estado perseguido de enemigos, me han descolgado de la pared porque me querían matar, una vez me estaban aguardando en la puerta allá porque una bola de personas enemigas me querían arrancar la vida. He estado en medio de falsos hermanos, gente que me dice: hermano Pablo, un besito, y por atrás me están rebanando el cuello. Dice Pablo: si Cristo no existe y si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene esto? ¿verdad? Usted está aquí hoy aguantando el calor conmigo y dirá usted: ay, pastor, pues por mi casa hay un auditorio con aire acondicionado. Bueno, pues, ¿por qué vine aquí? Porque creemos que lo que Dios nos da es palabra de Él, y nos alimenta y nos enseña
y creemos en Dios. En Hechos 20:24, Pablo dice estas palabras a los líderes de la iglesia cuando iba a salir ya de ahí. Mandó a llamar a los líderes y le dice esto ahí en Hechos 20:24. Pero de ninguna causa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es evidente pues que Pablo tenía muy claro y estaba absolutamente convencido de que su Señor había resucitado. Ese era el punto clave del mensaje evangélico que Pablo llevaba a todas partes, y con la confianza de que su Señor existía, era el Cristo resucitado, predicaba el mensaje de arrepentimiento y fe en Jesús, no importando las consecuencias que vinieran como resultado de su servicio al Señor, porque él sabía que si en un momento dado, por la causa de Cristo, hermanos, lo mataban, no podían dañar su alma, no podían tocarlo de adentro, su cuerpo podía ser maltratado, podía ser despedazado, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran, pero su Señor lo levantaría un día de la tumba fría, porque había creído en Cristo con todo su corazón. Así es que la pregunta que Pablo hace, la responde él también. ¿Qué hago yo sufriendo? Bueno, sufro porque creo en Cristo. Bueno, sufro porque creo en el mensaje que predico. Sufro porque creo que habrá una resurrección. Y con la misma sonrisa que vio años atrás morir a Esteban apedreado, con esa misma sonrisa, hermanos, Pablo enfrentaba lo que viniera por amor al Señor, porque había esperanza en la resurrección. Verso 31, Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, si por predicar el evangelio un día me matan, ¿hay alguna pérdida? Dice Pablo, no la hay. Hay ganancia. Y lo dice también en 2 de Corintios, cuando Pablo habla del aguijón de la carne. Dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, no había ninguna pérdida. Pero había disposición todos los días, hermanos, para sufrir. Y aún para morir a causa de su amor al Señor. Esa esperanza fue la que le llevó a arriesgarlo todo todos los días. Y aún, hermanos, un día al final de su existencia, solícitamente y humildemente, cuando yo, Pablo, estaba viejo, a ir con toda la disposición de su corazón a poner su cabeza sobre un tronco y dejar que alguien se la arrancara. Hermano, uno puede decir, bueno, ¿así termina la vida de alguien que sirvió a Dios toda su vida? Sí, así termina, porque Dios así quiso. ¿Y qué? Si Dios quiso que así fuera el final de Pablo, no terminó muerto en una cama cómoda, en un hotel de 5 estrellas, con una pensión jugosa. No, hermanos. Simplemente puso la cabeza y alguien se la quitó. Y se acabó. ¿Quién hace todo esto, hermanos, al punto de sufrir tanto por una mentira? Nadie. Pero nosotros, hermanos, al igual que Pablo, al igual que todos aquellos que murieron por su fe en Cristo, sabemos que nuestra esperanza es verdadera porque nuestro Señor es real y que es nuestro Señor resucitado al que seguimos y en el que creemos, lo cual nos ha dado confianza acerca de nuestra futura resurrección también un día. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso, dice Pablo, contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana, dice Pablo, moriremos. Y Pablo hace alusión aquí a un evento, precisamente, cuando él llegó a Éfeso. Él llegó a Éfeso y se acuerda usted que cuando Pablo empezó a predicar, muchos se empezaron a convertir a Cristo y dejaron la idolatría. Y entonces un hombre llamado Demetrio juntó a su grupo de gente que se dedicaba a lo mismo, artesanos, y les dijo, ese Dios del que predica Pablo está apartando a muchos de la adoración a nuestra diosa Diana, y entonces miren, nuestro negocio se va a llegar a la quiebra y nos vamos a ir a la pobreza. Y recuerda usted que ahí en el texto dice Lucas, que la gente empezó a gritar que grande era Diana de los Efesios. Y por horas gritaron eso. Y Pablo quiso salir, pero dice que los hermanos no lo dejaron porque lo hubieran matado ahí, lo hubieran despedazado. Más bien lo dejaron guardado
Y Pablo dice entonces aquí, batallé en Éfeso contra fieras. Pablo compara el odio que la gente empezó a demostrar ahí, a mostrar con fieras, con bestias voraces que estaban dispuestas a destrozar a cualquiera. Pablo dice, batallé allí en Éfeso contra ese tipo de personas. Pero Pablo dice algo muy importante en este verso. Dice Pablo, si como a fieras batallé con ellas, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Es decir, arriesgué la vida por algo que no tiene sentido. Si ustedes tienen razón, dice Pablo, sí, pero tontamente. Entonces comamos y ¿qué? Dice, bebamos, porque mañana ¿qué va a pasar? Nos vamos a morir y se acabó todo. Esa es la idea que muchos tienen, hermanos. Dicen, no, aquí es la vida. Y como dice alguien por ahí, esta vida es hermosa, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Y no, hermanos. Es bonita así porque Dios la ha venido a adornar hoy. Yo viví la vida sin Dios y cuando salí de esa vida sin Dios, no me arrepentí para nada. Lo que se quedó, como dice Pablo, es pura porquería. Una vida de cochinada fue lo que se quedó, en mi caso, atrás. Y no vale la pena ni siquiera voltear a ver lo que se quedó. Entonces, Pablo dice, bueno, si en realidad no hay resurrección de muertos y todo lo que podemos es disfrutar de esta vida, dice Pablo, entonces comamos y bebamos. ¿Qué hace usted, varón? ¿Usted, hombre casado, qué hace? Siéndole fiel a su mujer. ¿Qué hace usted, hermana casada, siéndole fiel a su marido? ¿Qué haces tú, joven, guardándote para el matrimonio? Hagamos lo que se nos dé la gana, si no hay resurrección de muertos. Porque cuando usted se muera, se acabó todo. Y lo que usted no viva aquí, lástima. Lástima. Pero no, hermanos. Cristo resucitó. Y hay una eternidad con Él. Y hay un juicio que vendrá. Y todos, grandes y pequeños, estaremos de pie ante el Hijo de Dios. Todos. Todos estaremos de pie ante Él. Así es que, si usted se abstiene de todo lo que está mal aquí en este mundo, bendito sea Dios. Usted está honrando a Dios. Usted está viviendo para la gloria de Dios. Y lo que hacemos correcto hoy, un día el Señor lo traerá a la luz. Y nos va a decir entonces, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel. Te mantuviste leal a mí. En un mundo de perdición, lea usted Romanos capítulo 1, en un mundo de perdición en el que el hombre no dice que esto está mal, no, dice está bien y lo hago. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen mal. Y como alguien dijo, ya no tenemos mucho, ya va a llegar, están pujando mucho porque ya no haya derecho en los padres de corregir a nuestros hijos. El derecho y el poder lo quiere tener el gobierno. No, hermanos. Dios nos lo dio a nosotros como padres. Usted tiene la obligación de corregir a sus hijos, tiene hijos pequeños. Edúquelos para el Señor. Enséñeles a amar a Dios. Porque lo que la sociedad actual está pujando y está enseñando es que ellos deben tomar sus propias decisiones. No pueden hacerlo. Por eso necesitan a nosotros como padres, y nosotros como padres debemos ser padres sabios, llenos de la presencia de Dios para que ayudemos a nuestros hijos a elegir bien. Verso 33, no es rey, dice entonces Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay un refrán que dice, y usted lo conoce, dime con quién andas y te diré quién eres. Así fue en mi vida. Hubo un tiempo en que en mi preadolescencia, en mi niñez, ya casi adolescente y adolescencia, me junté con muchachos terribles. Y como ellos llegué a ser yo. Lo que ellos eran, fui yo. Como ellos hablaban, hablaba yo. Y lo que ellos hacían, hacía yo. Me junté con ellos. Para mi mala influencia, y eso me enseñó cosas malas. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así dice una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No todos en la iglesia corintia negaban la resurrección, pero la ausencia de disposición de los muchos para aferrarse a la fe verdadera y la negligencia
que de la mano iba con la falta de disposición para corregir lo malo, estaba haciendo que la iglesia toda fuese arrastrada a estas prácticas antibíblicas. Toda la iglesia se había contaminado y toda la iglesia estaba sufriendo por esta actitud necia e irresponsable de negar la resurrección futura de los muertos. Lo habían negado y entonces eso estaba haciendo que la iglesia hiciera estas cosas terribles y se comportara como se estaba comportando. Pablo termina diciendo entonces, velad debidamente, dice, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo cierra este párrafo con una seria amonestación, a la vez que es también un consejo oportuno. Posiblemente los no cristianos en la iglesia estaban metiendo estas influencias negativas y la iglesia no se estaba dando cuenta, no se había dado cuenta y había sido arrastrada tras estas ideas extrañas y fuera de la escritura. Estaban negando la resurrección de los muertos. Pero como los creyentes no se oponían y no hacían nada para corregirlo, entonces se hacían cómplices del mismo problema y de la misma mentira. La convicción acerca de Cristo resucitado debía traer al corazón de los creyentes un deseo profundo de santificarse. Porque como ya se ha dicho, Pablo, o ya lo había dicho Pablo, el Señor regresará pronto y cuando Él apareciera nuevamente pagaría a cada quien lo que cada quien mereciera. La condición espiritual de la iglesia era responsabilidad de todos. Claro está, el pastor y los líderes de una iglesia son primeramente responsables de la salud espiritual de una iglesia. Pero esta como cuerpo de Cristo tiene también, siendo corresponsable, parte en lo que hace bueno y lo que no hace bien. Porque cada cristiano tiene el deber de cuidar a su familia en la fe. Nosotros como parte de la iglesia del Señor, hermanos, como miembros de la iglesia del Señor, somos corresponsables con nuestros líderes, con nuestros pastores, para poder cuidar la salud espiritual de la iglesia, siendo nosotros creyentes en una correcta salud espiritual. Así que, hermanos, cuando cuidamos a la iglesia, nos cuidamos nosotros. Y cuando cuidamos nosotros nuestra salud espiritual, cuidamos la salud espiritual de nuestra iglesia. Así es que seamos causa de bendición. Fortalezcamos a nuestra iglesia siendo nosotros individualmente fuertes en Cristo y procuremos para esta iglesia, especialmente porque la amamos, el grado de madurez espiritual que solo una correcta, cercana y verdadera comunión con Dios trae al seno de la vida de todos y de la congregación en general. Dice por último el Salmo 133, allí es donde Dios envía bendición, pero también Dios envía vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos ayude y podamos, hermanos, colaborar con Dios, siendo creyentes comprometidos con Él, viviendo vidas agradables para Dios en un mundo que le está dando la espalda a Él. Que esta semana pueda ser una semana de victoria, ¿verdad? Recordando que vivimos, hermanos, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por todas estas cosas que nos enseñas en tu palabra, porque estamos procurando, Señor, vivir cada día para ti, sin olvidar, obviamente, Señor, nuestras responsabilidades en este mundo. Por eso tú dices que el que no trabaja, que no coma. Aquel que no cuida de su casa se le cae encima. Aquel que no cuida su salud, Señor, se va a morir antes de tiempo. Amado Dios, nos llamas a ser responsables de nuestra relación contigo, sin olvidar que tenemos responsabilidades y obligaciones en este mundo, Señor, a las cuales no les podemos ni debemos darles la espalda. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que no somos de aquí. Aquí estamos, pero ya no pertenecemos a este mundo que no te ama y que no quiere nada contigo. Permítenos, Señor, estar allí donde estamos todo el tiempo, todos los días, para hacer una correcta influencia. Un buen ejemplo y, Señor, una prueba irrefutable de que tú existes, porque, Señor, tú habitas en nosotros y has cambiado nuestra vida. Gracias, Señor. Permítenos que esa verdad vaya con nosotros todos los días de esta semana y podamos, Señor, ser una ofrenda viva para ti todos los días. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.